Muy buen día, jovencitos. Qué gusto es poder estar con ustedes este día. De nueva cuenta, vamos a tener nuestra reunión el día de hoy. Algo muy bonito, muy hermoso que Jesús nos está enseñando, que Jesús nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Y pues bueno, hoy no va a ser la excepción. Hoy Jesús, de nueva cuenta, nos quiere volver a bendecir, nos quiere volver a ayudar, nos quiere volver a enseñar cosas muy hermosas que para ti es necesario que hoy aprendas. Y pues bueno, vamos a compartir un ratito esta pantalla, ¿sí? Para empezar nuestra reunión el día de hoy. Y pues bueno, el tema de hoy es el pecado, ¿sí? Los tres enemigos del adolescente cristiano, ¿sí? Te repito, estos enemigos, ya hablamos la semana pasada, hablamos de uno de ellos, y la antepasada también, del diablo. Este es el segundo, el pecado, ¿sí? Y vamos a ver hoy eh, la primera parte. La próxima semana, si Dios lo permite, vemos la segunda parte y te vamos a terminar más adelante con el mundo, ¿sí? Esos enemigos del adolescente cristiano. Y pues bueno, le pedimos a Jesús que Él nos pueda ayudar, nos pueda bendecir el día de hoy. Ahí en tu lugar, yo te pido por favor que vamos a guardar silencio, a guardar toda distracción, ya que nada nos distraiga y oramos, le pedimos a Jesús que nos bendiga. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias porque de nueva cuenta tú nos hablas, nos ministras, nos quieres enseñar, Dios, cosas grandes y ocultas que no conocemos. Señor, a los jovencitos, guárdalos, guárdalos según tu palabra, Señor. Guárdalos que ninguno de ellos se pierda, Dios. Que sea tu buen espíritu el que hoy nos acompañe en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor. Amén. El pecado, ¿sí? Los tres enemigos del adolescente cristiano, ¿sí? Y vamos a ver el texto, el pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? Déjame te digo una cosa a manera de introducción. La Biblia habla mucho, pero mucho acerca del pecado, ¿sí? Tiene graves consecuencias, habla acerca de consecuencias, habla de mucha gente, sí, en la escritura que pecó, que hizo cosas feas, cosas malas, ¿sí? Debes tú de entender cómo David pecó, Salomón, Saúl, eh, Adán y Eva, ¿sí? Mucha gente en la escritura, en la palabra de Dios, Moisés hizo también, desobedeció a Dios en cierto momento de su vida, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos habla mucho acerca de lo que es el pecado. Hoy no vamos a hablar, vamos a ver algo de una manera general, ¿sí? Y pues bueno, vamos a entender esto, ¿sí? El pecado es una palabra hebrea, hamartano, ¿sí? Y la definición, ¿sí? En español es errar en el blanco y así no participar del premio. Es decir, errar figuradamente, especialmente pecar. ¿Sí? En pocas palabras, es cometer pecado, pecar o practicar el pecado. ¿Sí? Para ponerte un ejemplo de lo que es el pecado, es errar en el blanco, mira este siguiente dibujo. ¿Sí? ¿Qué alcanzas a ver? Bueno, alcanzas a ver un hombre que tiene unas flechas y que está practicando, ¿sí?
el arco, ¿sí? El tiro al arco. Y pues bueno, ahí a la distancia tiene él el blanco, que viene siendo un círculo, ¿sí? Donde él tiene que poner la flecha directamente ahí en el círculo amarillo que aparece ahí. Ahí sería el ganador, ¿verdad? Tendría una buena puntería, nosotros así le decimos, ¿sí? Pero, oh, sorpresa, no tiene buena puntería este hombre. Más bien, tiene una mala puntería y todas las flechas están quedando afuera de lo que viene siendo el tiro, ¿sí? O donde debe de ir las flechas. Esto significa pecado, errar en el blanco, equivocarse, ¿sí? O sea, no está apuntando bien hacia donde debe de ser y le está tirando flechas a lo perdido, ¿sí? O sea, está perdiendo las flechas, está gastando energía, está desperdiciando el tiempo. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas que deben de hacerse, ¿sí? Y vamos a la escritura, la palabra de Dios, 1 Juan 3:4. Este es un texto que nosotros vamos a ver muy seguido el día de hoy. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjate lo que dice aquí, es la grande definición de lo que viene siendo el pecado, ¿sí? El pecado, dice la escritura, es infracción de la ley, ¿sí? Vamos a entender esto también con un ejemplo, que viene siendo la palabra ley. Si aquí te dice en el versículo anterior que el pecado es infracción de la ley, o es una desobediencia a la ley, pues vamos a ver lo que es la ley, ¿sí? La ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Es una norma establecida por una autoridad superior para regular, ¿sí? De acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. En pocas palabras, ¿qué puede decirse de una ley? Bueno, una ley es una regla, ¿sí? Es algo que se tiene que acatar, que establece una autoridad superior, ¿sí? Para establecer la justicia, para ser justo. Hay distintas leyes. ¿Cómo qué leyes? Pues las leyes de tránsito, ¿sí? Imagínate que no tuviéramos leyes, ¿sí? Que simplemente la gente no va a respetar altos, no va a respetar semáforos, no va a respetar señalamientos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaría? Pues todo el mundo hace lo que quiera, existirían muchísimos accidentes, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué se hicieron leyes de tránsito? Porque son normas establecidas por autoridades superiores, ¿sí? Por el director de tránsito, por los alcaldes o por cierta gente que estudia lo vial, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, por eso es una ley, porque es una norma establecida para establecer justicia, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría por el contrario? Fíjate, si solamente fuera una sugerencia, ¿qué quiere decir la palabra sugerencia? Es indicar o insinuar levemente a una persona que haga cierta cosa.
Imagínate que no hubiera ley. No son normas establecidas por autoridades. Ahora solamente existe una sugerencia. Te insinúan, bueno, si tú quieres, no te pases la luz roja. Esa es una sugerencia, pero te la puedes pasar, te dice la gente. Esa es una sugerencia, no es una ley. ¿Sí? Te insinúan levemente que hagas cierta cosa, pero es voluntario. Si tú quieres, lo haces. Si tú no quieres, no lo haces. Es una sugerencia, no es una ley, no es una regla. ¿Entiendes la grande diferencia? ¿Sí? La ley, para hacer una ley, tiene que tener reglas y también tiene que ser un castigo en dado caso que no se obedezca esa ley. Hay leyes de tránsito, ya te expliqué. ¿Cuál es el castigo de pasarte la luz roja? Tú vas manejando, tu papá va manejando y él se pasa la luz roja con su coche. Atrás viene un tránsito, ¿sí? Y le dice que se orille, etcétera, etcétera. Y el castigo que él va a recibir es que va a tener una infracción, ¿sí? Que tiene que pagar en tesorería del Estado, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es un castigo por no obedecer una ley. ¿Me entiendes? Una sugerencia es, por el contrario, es voluntario y no pasa nada si no lo haces, ¿sí? ¿Por qué? Porque te sugirieron, te recomendaron que lo hicieras, pero es una sugerencia, no hay ningún castigo, no hay una penitencia si no lo haces, etcétera, etcétera. Pero, ¿ves la grande diferencia? Yo te explicaba de las leyes de tránsito. Aquí está el tránsito, ¿sí? Está diciéndole a la gente que no debe de andar conduciendo de una manera con alta velocidad. Sí, esa es una ley. Por eso tiene una placa en su pecho. Por eso tiene una gorra. Y por eso tienen esas placas. Por eso cargan un libro de multas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una ley. Tenemos que obedecer las leyes de tránsito, tenemos que obedecer las leyes del Estado, la ley de México, en este caso la Constitución mexicana, ¿sí? Son leyes y si nosotros no las hacemos, vamos a recibir un castigo. No es una sugerencia, es una ley. ¿Tú conoces algunas leyes en tu escuela? ¿Sí? ¿Verdad que no hay que andar copiando el examen de otros? ¿Por qué? Porque si te llega a ver el maestro o la maestra que tú estás copiando, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a agarrar tu examen y te va a poner una tacha muy grande y te va a poner un cero. Esa es una ley, no lo debes de quebrantar. Pero si el maestro en un día no es un examen, te dice, bueno, voy a poner este problema. Les sugiero, si ustedes quieren, saquen su libreta y vean algún ejemplo que viene por ahí y contéstenlo. Es una sugerencia. Si tú lo haces, qué bueno. Si no lo haces, no pasa nada, porque fue una sugerencia del maestro. Bueno, volviendo a lo que es pecado, vamos a ver algunos sinónimos, algunas palabras que significan lo mismo. Pecado quiere decir falta, una culpa, un error, hierro, desliz, infracción, transgresión, ¿sí? Todas estas palabras significan pecado, ¿sí? El pecado, la culpa, la falta, el fallo, el error, el hierro, el desliz, infracción, transgresión.
Este es el primer pecado en Génesis capítulo número 2, jovencitos, que nos habla la escritura acerca de lo que hizo la primer mujer y el primer hombre aquí en la tierra. Fue algo feo, fue algo muy oscuro y tú lo has visto desde que tú estabas pequeño, ya sabes la historia de Adán y de Eva, ¿sí? En Génesis capítulo 2, versículo 16 dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, fíjate lo que te dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjate lo que te dice ahí, algo muy importante. Lo primero es que mandó Jehová Dios al hombre. Dios estaba aplicando aquí una ley. No era una sugerencia, no era algo que si tú lo quieres hacer, lo haces, y si no lo quieres hacer, no lo haces y no pasa nada. Aquí estaba una ley. El único mandamiento, no eran los 10 mandamientos, era el único mandamiento que Dios le estaba dando al hombre y a la mujer y le estaba diciendo, de todo árbol vas a poder comer, pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y fíjense el castigo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El castigo iba a ser morir, ¿sí? Y era el único mandamiento, era la única ley que Dios le había puesto al hombre y a la mujer, ¿sí? Fíjense también lo que dice Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice, porque he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es lo que el pecado llega a cometer, a, a tener esta consecuencia. El pecado hace división entre Dios y el hombre. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que tú me llegas a desobedecer, te va a ir mal. ¿Sí? Isaías 59 dice que lo que causa división entre Dios y el hombre es el pecado. ¿Verdad que tú no quieres estar para nada dividido de Jesús? Al contrario, quieres estar siempre con Jesús. Y eso es muy bueno. Entonces, debes de entender una cosa. Debes de decirle no a todo lo que es pecado. ¿Sí? Esta es una de las consecuencias. Si uno peca, ya tiene una división. Ya no hay una unión entre Jesús y tú. Ya no hay un poderte bendecir Jesús en tu vida. No, ya hay una división. Ya no está Jesús como antes, ¿sí? ¿Qué se necesita para pecar? Bueno, se necesitan dos cosas. La primera de ellas es tener conocimiento de lo que es el mandamiento, ¿sí? Como Adán y Eva. Ellos estaban en el huerto, estaban paseándose en el huerto de Dios, comían de todos los árboles que estaban ahí, etcétera, etcétera, pero el día que Dios le dijo, de este árbol no vas a comer, empezó a entrarle el conocimiento. Y el conocimiento acerca del mandamiento. Ya tenían un mandamiento muy claro en sus vidas.
y era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Y lo siguiente, ¿qué se necesita para pecar? Después de tener ese conocimiento, ¿sí? Es desobedecer voluntariamente el mandamiento, ¿sí? Un niño chiquito de 4 años, si llega y rompe una cosa, pues no hay una maldad en él. Si quiebra un florero, sí, que está en tu casa, no hay una maldad, tiene 4 años, 5 años, pero si ya es un jovencito, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, ya sabe lo que es a, a desobedecer y obedecer, y él decide hacer lo malo y agarra ese florero y se lo avienta a alguien porque está enojado, ¿sí? Porque lo quiere herir, ahí ya está algo mal, ahí ya hay amargura, ahí ya existe ya el pecado, porque ya tiene un conocimiento que Dios le ha permitido tener. Ahora déjame decir una cosa, el conocimiento no es malo. Tú me vas a decir, bueno, pues mejor me quedo como niño, así pues no conozco tantas cosas y pues bueno, pues ya mejor no llego a pecar. No, no es el caso. No pienses de esa manera. Por el contrario, que te llenes de conocimiento y del conocimiento de la escritura para saber lo que es bueno y lo que es malo, sí, pero para que luego te decidas tú voluntariamente a hacer lo bueno, a hacer lo que Jesús quiere. ¿Por qué? Porque Jesús te va a ayudar. ¿Sí? Dice la escritura, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, de los pecadores, será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El Salmo 37 es un salmo muy bello, ¿sí? Y en el versículo 27 te dice, apártate del mal. Esto es algo voluntario. Nos vamos a apartar del mal. No nomás nos vamos a apartar del mal. Vamos a hacer el bien. Y vamos a vivir para siempre. Fíjate, aquí te dice todo lo contrario a lo que tenía Adán y Eva. Adán y Eva, si tú comes de ese árbol vas a morir. Mejor no comas. Aquí te dice, haz el bien. Mejor hazlo. Y vas a vivir para siempre. ¿Sí? Mejor vamos a hacer el bien, querido jovencito, querida jovencita. Ponte a hacer el bien. Y entre más conocimiento tengas de hacer el bien, va a ser mejor. Ese es un enemigo, el pecado. Y déjame te digo una cosa, es difícil de vencer a veces. Es difícil de vencer, pero con la ayuda de Jesús, claro que se puede vencer. Claro que Dios nos puede dar toda la fuerza posible para poder vencer las maldades, para vencer el pecado y para ser victoriosos delante de Dios. Claro que se puede. ¿Por qué? Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Si tú quieres ser guardado o guardada de este mundo, si tú quieres ser un hombre santo, una mujer santa, apartada de este mundo, Él te va a ayudar, no te va a desamparar, no te va a dejar en una secundaria donde hay gente muy mala y todo el mundo te quiere hacer daño y solamente sabe Jesús que tú lo vas a agradar. ¿Sabes qué te va a dar Jesús? Si no te saca de esa secundaria fea,
donde hay pecado, te va a dar a ti Dios la fuerza para que venzas toda prueba y toda tentación a Él. ¿Sí? Tienes que conocer a Jesús y conocerlo mucho. Dice la Escritura, para siempre serán guardados. Para siempre. Aún tengas 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, para siempre vas a ser guardado. Siempre vas a ser guardado por Jesús cuando lo quieres agradar. ¿Sí? Porque los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Eso es lo que tú necesitas saber de lo que es el pecado. Para siempre necesitas ser guardado y apartarte de todo lo que es pecado. ¿Sí? Esta es la primera parte que vamos a ver. La próxima semana, si Dios quiere, yo creo que vamos a tener otras 2 reuniones hablando acerca de lo que es pecado y luego hablamos sobre el mundo. Pero le damos gracias a Jesús. Yo te recomiendo que leas el libro de Santiago. Esta semana, si Dios lo permite, vamos a ver eh, varios textos acerca del libro de Santiago. Cierras tus ojos, le damos gracias a Jesús. Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, porque tú nos estás librando de todo lo que es pecado, de todo lo que es maldad, que nos apartemos de todo eso, Señor, para estar siempre contigo y en tu casa. Cuídanos a cada uno de nosotros, protégenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.